todo en este caso. En un mismo caso. Y nos pareció más que interesante lo que había escrito el psicólogo Pablo Melicchio, espero que se pronuncie así, que escribió un artículo sobre Chano y esta cosa del Chano y el disparo en la salud mental. Y nos pareció más que interesante tener la posibilidad de abordar y charlar con él sobre su perspectiva, ¿no? ¿Fallaron los sistemas de salud de contención? Lo saludamos y le agradecemos la posibilidad que tenemos de charlar con él. Buen día, Pablo, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo estás, Viviana y equipo? ¿Cómo andan? Bien, bien, muchas gracias por atendernos y bueno, empezar a conversar con usted, Sí. que nos cuente su visión de esto que en principio nos tiene conmovidos. Claro, yo los escuchaba a ustedes y me parece muy interesante cómo encararon la previa de la nota, ¿no? A mí me parece que hay dos violencias, ¿no? La primera violencia es el tratamiento liviano que se le está dando a la salud mental, ¿no? Hablando de brote psicótico y hablando de Chano cuando, digamos, nadie puede hablar por Chano y de Chano cuando no se conoce efectivamente qué pasa en su mundo interior, ¿no? Uno podría tomar el ejemplo de Chano, ahora lo vamos a tomar, pero como metáfora de lo que está pasando con la salud mental. Sí. Y la otra violencia es la violencia judicial, la violencia del Estado y la violencia policial, que termina apareciendo primero y frente a una problemática en salud mental, frente a un hombre en una suerte de excitación psicofísica por efecto posiblemente de la ingesta de sustancias tóxicas, terminan deteniéndolo con un tiro. Por eso ese artículo al que haces referencia, que salió ayer en el diario Perfil, yo le puse Chano y el disparo en la salud mental, ¿no? Porque hay que pensar esas dos vidas, ¿no? ¿Qué pasa con Chano como metáfora, ¿sí? Y qué pasa con la salud mental, ¿no? Que termina siendo atacada de esta manera, ¿no? Fíjense también que en algún momento se habló de Matías Salé, también se habló de Piti Álvarez, que está preso, de Felipe Petinato, de Diego Maradona. Y ahí decía yo que, bueno, son ejemplos mediáticos, y me parece que el tema no son ellos, sino lo que en ellos se manifiesta, lo que en ellos se hace visible, ¿no? Y por sobre todas las cosas, que la salud mental merece un mejor tratamiento que las balas y las rejas, ¿no? Sí, tal cual. Y en todo caso, de esto que usted decía, ¿no? La preparación del Estado en sus distintos niveles, ya sea a nivel policial, que es a lo mejor alguna herramienta quizá utilizada como corresponde, útil, digamos, a lo mejor hay algunos casos en los que es absolutamente indispensable la presencia, aunque no ese accionar, y por otra parte los mecanismos de salud, porque en algún momento, y después da para otra discusión, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, decía, fallaron los sistemas de salud en términos de contención, por eso tuvimos que actuar nosotros de esa manera, un poco ellos justificando su accionar, pero más allá de eso, lo que sí es verdad es que ahí hubo evidentemente una falla de contención a una persona que tenía un cuadro, está bien que digamos, doctor, que estaba enfermo, más allá de los detalles de cuál era la patología, es una persona enferma, ¿verdad? ¿O no es correcto? Sí, claro. Sí, vamos a tomar lo que él mismo señaló en algún momento. Sí. Él, si ustedes buscan algún material, él reconoció en televisión, en varios medios, que él tenía una problemática con el uso de sustancias tóxicas, así que eso podemos tenerlo como referencia. Sí. Podemos tener como referencia aquel también acontecimiento mediático que él se lleva puesto y chocó con varios vehículos. También. Sí, creo que es un muchacho que viene mostrando algunas problemáticas, y esta es la más grave. Él empieza el viernes, dicho por su propia mamá, se convoca a un comité de profesionales, no lo internan, vamos a ver por qué, después también tendrá que decir esto su familia o él si se recupera, porque realmente ustedes tienen que entender que ahí la salud mental tiene como un borde muy difícil, y la nueva ley de salud mental, las correcciones que se hicieron, contempla dos posibilidades de internación. Una internación es la voluntaria, que creo que en el caso de él, como de otras personas que tienen problemáticas adictivas, es muy difícil tomar conciencia de que esto efectivamente te está trayendo un riesgo para vos mismo y para los otros. Así que estas internaciones voluntarias suceden, mucha gente puede tener esa suerte de voluntad y conciencia de realidad y decir, me tengo que internar. Y después tenemos las internaciones involuntarias que en el pasado, por eso se corrigió la ley de salud mental, generaba que se interne a cualquier persona de una manera
muy caprichosa y terminaban pacientes internados cuando no tenían que estar, pero en este caso, con las correcciones en la nueva ley de salud mental, uno podría decir que las involuntarias existen también, se deben realizar cuando existe un riesgo cierto e inminente, que era el caso el otro día, por ahora, que ya no tendría que haber salido de ahí en una internación y no con un balazo, una internación psiquiátrica y no una internación clínica, ¿no? Porque evidentemente no podía decidir por sí mismo y había perdido los criterios de realidad, porque por lo que se está diciendo hay un cuadro de excitación psicofísica muy alto, ¿no? Doctor, el licenciado, como usted bien decía, aprovechemos el caso de Chano más allá del nombre y demás para desburrarnos y empezar a hablar con un poco más de conocimiento, y para eso es que lo convocamos también. ¿Qué es un brote psicótico? Digamos, cualquier reacción violenta es un brote psicótico. Y la otra pregunta, el exceso o el consumo en exceso de drogas, de estupefacientes, hay una relación causa-consecuencia entre las drogas y el efecto y el brote psicótico, pues si no repetimos y no sabemos de qué hablamos. Claro, buenísimo tu pregunta, vamos a clarificar eso. Brote, como la palabra misma lo dice, es como viene de la botánica, digamos, algo que brota, algo que sale, ¿no? Sí. En el caso cuando se habla de un brote psicótico es una explosión, digámoslo en términos callejeros, una explosión alocada, loca, repentina, ¿no? Entonces, un brote psicótico puede ser, ahora sí, ¿no? Un brote psicótico puede ser por efecto de una personalidad psicótica, ¿no? Una persona que tiene una estructura de personalidad psicótica. Para la psicología y para el psicoanálisis y también para la psiquiatría tenemos como tres grandes estructuras de personalidad. La psicótica, por un lado, ¿sí? La perversa por el otro, y la neurótica, que sería la más común, digamos. En general, la mayoría somos neuróticos. Sí. Los psicóticos tienen entre dos características para distinguir el diagnóstico: alucinaciones y delirios. En general, el brote psicótico aparece producto de alucinaciones y delirios. Pero después también tenemos, que podría ser el caso de Chano, para ejemplificar, brotes, ¿sí? Brotes psicóticos, como se suele decir, brotes por efecto de una sustancia tóxica, en general alucinógenos, o por falta de sustancia tóxica, ¿sí? Entonces, lo que se dice la abstinencia. Hay que diferenciar. ¿Cómo? Lo que digo, o por falta sería lo que sería la abstinencia, Pablo. Exactamente, la abstinencia genera eso, ¿no? Que la persona enloquezca, digamos, pero ahí porque hay un cuadro de excitación psicofísica. Cuando estamos hablando de un consumo sostenido en el tiempo de drogas, los adictos suelen decir: me lo pide el cuerpo, ¿no? Es decir, no es solamente ya una dependencia psicoemocional, es una dependencia física, por eso se necesita la internación. Y no olvidemos que somos seres como psicofísicos, ¿no? Una unidad psicofísica y espiritual. Entonces, cuando el espíritu, el campo mental o el cuerpo, algunos de estos aspectos se daña el resto, ¿no? Uno a veces se para ser pedagógico y ejemplificar. Pero bueno, el caso de las drogas es muy claro que la persona, una vez que tiene un cuadro de dependencia, no puede sola, no puede sola. Eso le iba a decir, doctor, porque estamos incluso escuchando algunos otros testimonios, como en el caso de Matías Galé, que también él mismo usaba como una comparación de lo que él había tenido que pasar, etcétera, y él decía, no me podían tener entre 8 personas, con lo cual, y más en este caso que en principio, vamos a decir así, hasta que termine la investigación, había de por medio un arma blanca, un cuchillo, con riesgo para la misma persona, supuestamente para la mamá y para el policía. Digo, en estos casos donde evidentemente es una situación muy compleja, me parece que cae maduro que la solución no es una bala, pero ¿qué es? ¿Gente capacitada que contenga desde el diálogo? Mire lo que le voy a preguntar a usted también su opinión, y usted me dirá, ¿una pistola taser es como para inmovilizarlo y después poder de alguna manera reducirlo en el buen sentido para que sea socorrido? No, para mí es un horror, y el ministro Berni lo avala, y mucha gente avala esto. Yo creo que esas pistolas que se discutan para la delincuencia, pero para un trastorno mental
no en ningún tipo de pistola, ni eléctrica, menos con balas que lastimen el cuerpo de manera efectiva, ¿no? Yo lo que digo es, supongamos que el policía, después se investigará, Sí. actuó en legítima defensa porque su vida corría riesgo, bueno, y si no le quedó otra, supongo que tiene que ser así, después la justicia dirá. Pero ¿en qué sistema estamos viviendo? Claro. Que llega primero la policía y sus armas antes que un profesional de la salud mental. Imaginen ustedes que yo a diario tengo pacientes en el consultorio, he trabajado en el Hospital Borda, tengo un montón de compañeras y compañeros en la salud mental, que van a estar, más de una vez se brota una persona en el consultorio, en los hospitales, y ustedes imaginan los psicólogos y psiquiatras tirándole balazos o descargas eléctricas. Para mí, el 911 ahí falla, o quienes van a asistir a Chano y a la mamá de Chano, que no se caigan también con profesionales de salud, con un examen psiquiátrico. No puede ir frente a un brote psicótico, por lo que sea, por un trastorno de personalidad o bajo efecto de drogas. No puede caer la policía sola, porque la policía no está preparada para eso. La policía está preparada para reprimir. Claro, ¿sí? Claro, está bien. Entonces ahí está fallando el sistema. Sí, pero nunca armas. Nunca armas. Sí. Un poco por eso... Caso, simbólicamente, otro tipo de armas, ¿no? Digo, armémonos de otra manera para tomar en serio lo que es la salud mental, por favor, ¿no? Eso que, bueno, habrá que ver y después quedará un poco más al descubierto cómo fueron las cosas, todavía hay mucha confusión, pero en la justificación, decía el ministro Sergio Berni, él hacía referencia como que había un equipo médico mínimo, aparentemente, que no lograban hacerlo de poner su actitud, que seguíamos, digamos, en una forma de justificar como que habían agotado, habrá que ver si eso es así, esas instancias para después proceder a esta otra, pero me parece que coincidimos, doctor, en esto otro, ¿no? En la necesidad de reforzar en todo caso la formación. Y si llega antes la policía, evidentemente tendrá que llegar una policía capacitada en situaciones como estas, que si bien hoy hablamos de Chano, aparentemente, y por lo que vemos todos los días, son como mucho más frecuentes, lamentablemente, y que necesitamos de esos auxiliares. Así que le agradecemos muchísimo, licenciado, muchísimo, Pablo Melicchio, este diálogo con usted nos ha ayudado a aclarar algunos conceptos, así que muchas gracias y será hasta la próxima. Un gusto y bueno, gracias también a ustedes por aclarar estas cuestiones, son tan importantes para tomar en serio lo que es la salud mental, ¿no? Gracias.